Hace apenas unos 4 días, el miércoles 31 de marzo, el Banco de la República tomó una decisión que va a afectar el bolsillo de millones de colombianos y muchos todavía no sabemos cómo es que nos va a afectar a todos esta decisión. Hoy en Casa Blue lo vamos a explicar en palabritas de a centavo, en preguntas que todos y cada uno de ustedes se pueden hacer desde sus casas, y para eso tengo a una persona que nos va a explicar supremamente bien qué es lo que pasa. Mabel Alexandra Sepúlveda Pérez es abogada, es economista, y desde el derecho y desde la economía nos va a ayudar a entender este tema que aquí en Casa Blue nos apasiona, y es la propiedad raíz, el bolsillo de los colombianos y cómo estas decisiones nos afectan a todos. Mabel, bienvenida a Casa Blue. Hola. Bueno, mientras la conectamos, Anita, el tema es que hace apenas unos 4 días el Banco de la República le subió el precio básicamente al dinero, a la plata que los colombianos ganamos y la plata que los colombianos invertimos y las tasas de interés y cuánto nos cuesta realmente comprar lo que todos los días compramos. Cuánto cuesta pedir prestado hoy en Colombia, cuánto cuesta un crédito hipotecario, cuánto cuesta un carro, una tarjeta de crédito. Todo eso se ve afectado, claro, por estas decisiones. Y por eso, pues, la pregunta a la doctora Mabel, ahora que la tengamos en comunicación, que no sé si ya la tenemos ahí. Ya está. Ah, ok. Sí. Es básicamente esto, cómo nos va a afectar a todos nosotros. Pues, Mabel, bienvenida a Casa Blue. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por este espacio tan bonito que pues permite que las personas del común entiendan un poco más ese tema tan importante. Mabel, pues el miércoles pasado el Banco de la República subió la tasa de interés a 11.25%. Y para alguien que está en su casa escuchándonos ahora mismo, eso realmente ¿qué significa en palabritas de centavo, en plata blanca? Claro que sí. Digamos que en términos muy sencillos, esta subida de tasas al 11.25 significa para todo el pueblo colombiano que, primero que todo, le va a afectar el bolsillo. Pero vamos a ver más adelante que estas medidas pueden ser a la mediano o largo plazo una protección a la economía colombiana. Entonces, primero, explicarles que cuando se suben estas tasas de interés, esto va a hacer que los créditos sean más caros, es decir, endeudarse va a ser más caro en Colombia. Por ejemplo, van a subir las cuotas de vivienda, ¿cierto? Las personas que quieran adquirir créditos hipotecarios para pues comprar sus viviendas o para hacerle algunas mejoras a sus viviendas o también otros tipos de créditos, pues van a tener un valor, digamos, de dinero mucho más costoso, que se mide pues a través de la tasa de interés. Entonces, por tanto, vamos a pagar más por esas cuotas de vivienda, por esas tarjetas de crédito que tanto utilizan los colombianos para pues su día a día, ¿sí? Y también, en general, todos los préstamos en Colombia. Entonces, no solamente es para aumentar el costo, ¿sí?, de estos préstamos, lo cual genera que entonces muchas personas, digamos, desincentiven el querer tomar esos créditos y por tanto va a disminuirse ese consumo por parte de los colombianos. Pero no solamente es eso, sino también que esto va a hacer que los inversionistas, las empresas que también utilizan el crédito para financiar pues sus operaciones, pues que también tengan que disminuir, digamos, sus operaciones o pues por el momento, por estos créditos con tasas tan altas, pues no puedan tomar. Entonces, lo que va a pasar es que simplemente a mediano, largo plazo, sí, o desde ya, realmente que las familias gasten menos y que muchas decisiones de adquirir bienes, de consumir, sí, se pospongan para, obviamente, más adelante, cuando nuestra economía ya, digamos, se estabilice. Y cuando digo estabilizarse es en cuanto ya al objetivo de inflación, porque precisamente esta subida de tasas se hace con el objetivo de que esa inflación no aumente. Es decir, los precios
acá en Colombia pues no aumenten y no generen más adelante pues una crisis, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que significa, los efectos que va a traer para los colombianos el que se aumente en 100 puntos la tasa de interés llevándola al 11,25%. Mabel, usted dice, ¿cierto? Habla de la inflación. Se supone que cuando suben las tasas es exactamente para controlar esa inflación, pero cuando ya uno en la vida real ve que todo se encarece, ¿a quién le pega primero? ¿Al bolsillo de nosotros los colombianos o a los empresarios que usted dice que también pues se ven afectados? No, claro, o sea, en principio a las personas que realmente pues tienen menos recursos económicos y que utilizan estos créditos para para el mes a mes, ¿no? Para poder pagar tal vez incluso, no sé, hacer avances y pagar el arriendo, a veces pues también el tema de la comida y demás, claro, a los colombianos. Pero pues también tenemos que decirlo, muchos empresarios utilizan también el sistema bancario, el sistema crediticio, para poder apalancar sus operaciones y también poder continuar con esos costos fijos tan grandes que se generan, como por ejemplo los salarios también de sus trabajadores y otros costos que tienen también estos empresarios. Pero claro, afecta directamente al bolsillo de los colombianos. Mabel, si yo hoy tengo un crédito de vivienda vigente, ¿qué le pasa a mi cuota? ¿Sube automáticamente o depende del crédito que yo ya tenga, digamos, y de las condiciones que yo haya pactado en el momento de sacar ese crédito? Exactamente, va a depender de las condiciones en que tomaste ese crédito, porque normalmente las personas, pues, y cuando tienen esa opción, ¿cierto?, toman un crédito con una tasa fija. Por tanto, pues aquellos que ya tenían esas condiciones, pues su tasa no va a variar, pero aquellos que su tasa fluctúa, de acuerdo obviamente a cómo van fluctuando las tasas del mercado, entonces en este caso esos créditos sí se pueden ver afectados, pero en especiales son más aquellos créditos que desde ahora las personas comiencen a tomar, ¿cierto? Porque normalmente los que ya están, normalmente ya tienen una tasa establecida, una tasa fija, pero sí va a depender, claro. Entonces, si una persona hoy quiere comprar una vivienda o quiere montar un negocio, la economía uno puede decir que lo está empujando o lo está frenando, ¿Y cómo le decimos que no se asuste porque pues finalmente hay que seguir echando para adelante? Claro que sí. Lo que pasa es que, digamos que a corto plazo, el primer efecto que se ve con esta decisión es obviamente un enfriamiento de la economía o una desaceleración de la economía, es decir, claro, como tú lo indicabas, estas personas que tal vez tenían como proyectos o comprar vivienda o iniciar también otros proyectos también en sus negocios y demás, pues tal vez van a tener que postergarlos para cuando ya estas tasas bajen un poco más, porque precisamente eso es lo que busca esta subida de tasas, desacelerar la economía, contraer la economía, que obviamente nos golpea a los colombianos, al bolsillo de los colombianos, pero que a largo plazo puede ser una medida o es una medida importante para que después no tengamos que sufrir tal vez una crisis económica con unos efectos, digamos, mucho más adversos, mucho más grandes que lo que ahora mismo podríamos estar pasando con estas tasas. Una pregunta, usted dice, estamos esperando, o bueno, la gente se desacelera la economía y espera que vuelvan y bajen. Históricamente, ¿cada cuánto vuelve y uno ve que las tasas vuelven y bajan? ¿Cuál es el tiempo que uno tiene que esperar? Pero lo que pasa es que incluso yo he leído que los analistas dicen no que va a bajar, sino que incluso que va a llegar al 12.5 antes de que baje. O sea que ahí, digamos, sí es muy válido hacerse la pregunta, bueno, si es el momento o no de comprar una vivienda o si toca esperar. Lo que pasa es que en este caso, digamos que no hay como tal una medida, un tiempo exacto para indicar cuándo van a comenzar a bajar las tasas, porque realmente se va a medir de acuerdo a cómo la economía se va a ir estabilizando, porque recordemos que actualmente en enero de este año, febrero, tenemos unas tasas o se dieron unas tasas de inflación del 5,3%, 5,4% respectivamente, lo cual obviamente genera una alarma o digamos, más que alarma también como un camino a seguir por parte del Banco de la República, que es pues nuestra banca central, es decir, cuando digo nuestra, es del pueblo, es decir, del Estado colombiano, que lo que busca esta entidad es que si ve que estas tasas de inflación
comienzan o siguen aumentando y no están dentro del objetivo de inflación, que es un 3%, imagínense, estamos en un 5,4% aproximadamente. Entonces lo que hace el banco es, digamos, alertar o tomar medidas para que esta inflación baje o llegue a esa inflación objetivo que tenemos en Colombia y que también en muchos otros países que siguen como este tipo de política monetaria, para evitar que más adelante esa inflación suba mucho más. Y como ya hemos visto en otros países, cuando aumenta tanto la inflación, generan unas crisis económicas bastante adversas, pues con unos efectos bastante negativos para los países, generando el aumento de pobreza, generando obviamente muchas consecuencias negativas, lo cual busca el banco, digamos, contrarrestar a través de este tipo de medidas. Entonces, conclusión, es decir, no hay como tal un tiempo, un periodo en el cual el Banco de la República pueda decir, ya pasó un mes, entonces vamos a bajarlas, o antes vamos a subirlas. No, esto depende de cómo va fluctuando, digamos, la economía, y en especial en torno a este fenómeno que es la inflación, que es el cual se busca contrarrestar. Entonces, lo que hacen estas medidas es que a mediano, largo plazo van a generar que esa inflación, digamos, vaya llegando nuevamente a ese objetivo que nosotros hemos seguido desde finales de los años 90, que es el objetivo del 3% de inflación. Entonces, Mabel, va a depender de cómo esta medida afecte a la economía de forma, digamos, va a ser contractiva, pero a su vez va a generar que se vaya estabilizando. Entonces, cuando lleguemos a esos puntos de estabilización, es cuando el Banco de la República, la banca central, puede llegar a tomar esa decisión de bajarlas. Pero por el momento, como no estamos, digamos, nos estamos alejando un poco de ese objetivo de inflación, entonces, ¿qué hace el banco? Subir hasta lograr más adelante esos efectos de bajar esa inflación. Mabel, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera que le diéramos especial atención al tema de la construcción, de la compra, sobre todo de viviendas BIS. ¿Cómo golpea a ese sector, que es el sector, digamos, más vulnerable de nuestra economía, este tema de las tasas de interés? Claro que sí. Mira que lo golpea, o sea, los efectos son no solamente para la oferta, es decir, los constructores, ¿cierto?, quienes ofrecen estos bienes, sino que también es para la demanda, es decir, en general para toda la economía. Entonces, desde la demanda de vivienda, como somos todos nosotros los colombianos que buscamos nuestra primera vivienda, que buscamos invertir, pues hoy los inversionistas también en bienes inmuebles, les va a afectar porque gran parte de las personas en Colombia utilizan el crédito hipotecario para poder apalancarse y poder adquirir sus viviendas. Pero teniendo en cuenta, como ya lo decíamos desde un principio, que con esta subida de tasas de interés, pues obviamente va a ser mucho más costoso adquirir esos créditos y por tanto muchas personas van a comenzar, puede ser, a desistir, ¿cierto?, de comprar sus viviendas o a postergar aquellos que lo iban apenas a iniciar, ¿cierto? Y aquellos que ya estaban en un proceso, puede ser que de pronto o pues comiencen a desistir o podrían, digamos, a llegar a tomar esa decisión, ¿cierto? Entonces, desde allí, obviamente que nos va a afectar. Y desde la parte de la oferta, es decir, de las personas, de los constructores, recordemos que los constructores ellos también se endeudan para poder cumplir con esos proyectos que realizan. Estoy hablando más pues de aquellos constructores, ¿no? Entonces se endeudan, se apalancan de la deuda para también poder cumplir con sus proyectos y obviamente poder lograr esos negocios, esos proyectos. Y como estas tasas de interés pues aumentan, para ellos también va a ser mucho más costoso y obviamente también esto va a desincentivar esa búsqueda pues de créditos y tal vez el continuar generando otros proyectos. Total. Y yo creo que es importante entender que si bien pues una tasa de interés es un número, para muchos de nuestros oyentes no es solamente un número, la verdad, es su cuota,
es su sueño, es su futuro, es la posibilidad de realizar ese sueño que lo hemos venido hablando desde que empezamos este programa, ese sueño de la mayoría de los colombianos de querer tener su casa propia. Pues Mabel, muchísimas gracias por ayudarnos y sobre todo transmitir el concepto de que es muy importante tomar este tipo de decisiones teniendo toda la información y entendiendo muy bien qué es lo que pasa con ese dinero, entendiendo muy bien cómo nos afectan esas tasas, esos intereses, esos préstamos, y yo creo que es ser muy prudentes en este momento. Yo creo que es el consejo en general que hemos encontrado a través de todas estas entrevistas aquí en Casa Blue. 10 de la mañana, 30 minutos. Mabel Alexandra Sepúlveda, abogada y economista, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue. Chao, chao. A ustedes, gracias, Chay.